Vale, pues nada, muy rápido. Yo soy Raúl Martínez, llevo en Tresipun desde 2016, básicamente con WordPress desde 2012 y coorganizo el grupo de usuarios de WordPress de la ciudad donde vivo, en Granollers, provincia de Barcelona, y he sido coorganizador también de la WordCamp Barcelona varios años y además contribuyo al proyecto de lo que vamos a hablar hoy directamente pues con código, etcétera, ¿vale? Eh, Sin más, empezamos ya. Esto es un poco de teoría, ¿no? ¿Qué es qué? ¿Qué es línea de comandos? ¿Qué es WPCLI? Línea de comandos es la ventana esta, la pantalla negra que yo digo siempre, ¿no? Es un poco toda la interficie que te da un sistema operativo para poder hacer ciertas cosas sin utilizar iconos, por decirlo así, ¿vale? Entonces, el WPCLI es una interficie que utiliza esta línea de comandos y que tiene estos requerimientos. Como sabéis, WordPress pues, es un gestor de contenidos que está desarrollado en PHP y para poder utilizar el WPCLI, esta librería de la que vamos a hablar hoy, necesitamos tener como mínimo una instalación que tenga un PHP con una versión superior a 5.6, que no es muy difícil porque ya hace muchos años de esto, y un WordPress 3.7, ¿vale? Ahora mismo estamos en la versión 6.4 que salió esta semana, con lo cual podemos decir que más o menos soporta la mayoría de instalaciones que vayamos a tener de WordPress, ¿vale? Luego hablaremos un poco más acerca de los tipos de WordPress, pero básicamente las formas de instalar WordPress pues son dos, de manera sencilla. Una es una instalación normal, pues como las que solemos hacer en todos los proyectos en Tresipun, por ejemplo. Y luego hay otro tipo de WordPress que también hemos hecho alguna vez, que son los multisitio. Y en cualquier caso, el WPCLI se puede utilizar para los dos tipos, ¿vale? O sea, lo que expliquemos hoy es aplicable independientemente de la forma en la que hayamos pues instalado nuestro WordPress, ¿vale? ¿Cómo lo instalo? ¿Vale? WordPress CLI es un proyecto que nació hace unos años por parte de desarrolladores, digamos, de la comunidad de WordPress. No era un proyecto que en un inicio pues fuese gobernado, por así decirlo, por la fundación de WordPress, por Automattic, por la empresa que está detrás. Pero bueno, poco a poco fue creciendo y conforme más gente fue contribuyendo al proyecto, al final sí que una parte muy importante de su desarrollo recae en empresas importantes del sector de WordPress y dedican bastante esfuerzo pues, a hacer nuevas integraciones conforme el CMS va evolucionando, etcétera, ¿vale? Entonces, el cómo lo instalo, dejo aquí un poco la web. Luego si tenemos tiempo, podemos entrar un poco a verlo, pero básicamente, y como la mayoría de herramientas de este tipo, está muy orientado a entornos Unix, sobre todo Linux y Mac. Para Windows también tiene soporte, se puede utilizar en Windows, lo que pasa que tanto la instalación como luego el uso pues no es, digamos, tan intuitivo como lo podría ser para entornos Unix, pero no obstante también funciona, ¿vale? Entonces, básicamente el WPCLI es un fichero binario, como puede ser un fichero de Composer o un fichero JSON o un fichero FAR, en este caso, y básicamente se descarga en el ordenador en el que se va a utilizar y a partir de ahí ya se puede utilizar como si fuese un programa, digamos, aislado del resto, ¿vale? No tiene dependencias más allá de ese fichero, con lo cual es una forma muy, muy cómoda de poderlo trasladar a donde lo necesitemos, tanto para proyectos en entornos locales como por ejemplo para proyectos en servidor, incluso para determinadas acciones que necesitemos hacer en un momento dado, se instala en un momento, se hace lo que se tenga que hacer y luego se puede eliminar el binario, porque evidentemente al final dejar estos ficheros en producción, si no se van a usar, pues tampoco es buena idea, sobre todo de cara a posibles hackeos y usos no intencionados, ¿vale? ¿Cómo lo utilizo? ¿Vale? Básicamente, mover esto un poco. Básicamente el WPCLI funciona por comandos, como cualquier otro comando del sistema operativo, pero en este caso el comando del WPCLI es WP de WordPress. Y luego tenemos estas tres partes que componen, digamos, un verbo, que así es como se llama toda la acción que va a hacer el WPCLI. Hay un comando y un subcomando que básicamente va, digamos, de más genérico a más concreto. Y luego hay una serie de parámetros, que los pongo aquí entre corchetes porque son opcionales y pueden utilizarse o no, ¿vale? Dependiendo de lo que vayamos a hacer, pues pondremos un parámetro, dos parámetros o ninguno, ¿vale? Dependiendo un poco del comando y del subcomando. A efectos de lo que
WPCLI definen como comando y subcomando, ellos no distinguen entre esta primera parte y esta segunda, ¿vale? Para ellos esta segunda parte también es un comando, pero para poderlo explicar yo creo que es mejor hacer esta distinción, porque si no, cuando te hablan de comando no saben si estás hablando de la primera parte de esta de aquí o de esta, ¿vale? Vale. Este es el ejemplo, por ejemplo, ¿vale? De cómo instalar un plugin con WPCLI, ¿vale? Esto que pongo aquí es una URL del repositorio oficial de WordPress. Si ponéis WordPress plugins en el Google, pues directamente os va a salir un repositorio y ahí podéis ir viendo todos los plugins que se pueden utilizar para WordPress. Y aquí lo que sí que hay que tener en cuenta siempre es que funciona con el slug, es decir, con el nombre en el que el plugin tiene el nombre en la web, ¿vale? Es Duplicator en este caso. Entonces, aquí básicamente, pues el comando y el subcomando serían el plugin comando y el subcomando install, porque dentro de lo que podemos hacer con un plugin, pues entre las diferentes operaciones que hay, una es instalar, evidentemente, y lo que sería el menos activate en este caso, esto sería un parámetro. Podréis saber siempre qué parámetros lleva un comando porque siempre van con el menos, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que haría este comando, ¿no? Pues sería instalar el plugin de Duplicator y activarlo. Porque, como sabéis, cuando se instala un plugin en WordPress, puedes activarlo o no. Puedes instalarlo y posteriormente activarlo, o si lo quieres hacer directamente, pues esta sería la opción. Con lo cual, aquí el Activate es opcional y si no lo pusieras, pues simplemente lo que haría el WPCLI sería pues bajarse el Duplicator y alojarlo en la carpeta donde se guardan los plugins en WordPress, que sería en wp-content /plugins/duplicator en este caso, ¿vale? ¿Qué comandos principales existen? ¿Vale? Estos son los comandos, esta es la primera parte de lo que hemos visto antes, ¿vale? Después del WP, lo que podemos escribir. Ahora mismo hay todos estos, ¿vale? Evidentemente hay muchos que son bastante autoexplicativos, ¿no? Pues, por ejemplo, este si se llama caché, pues evidentemente va a mirar ese tipo de memoria. Rol, pues podrás generar ciertos roles, podrás hacer ciertas cosas, con plugin lo mismo, con theme lo mismo, pero hay otros que no son tan, digamos, tan fáciles de entender nada más viendo el nombre, ¿vale? Por ejemplo, este de I18N, pues es internacionalización, ¿vale? Pero claro, si no sabes de lo que están hablando con determinadas palabras, pues siempre tenemos la opción de consultar la ayuda, ¿vale? Que luego os explicaré cómo se hace. Entonces, dentro del subcomando, ¿vale? Que esta es la segunda parte, si recordáis, de lo que he dicho antes. Ahora que tenemos el WP plugin, tenemos el comando, aquí vendría el subcomando, ¿vale? Que son todos estos de aquí. Claro, esto llega un momento que dentro de todo lo que hay en WPCLI puede llegar a ser bastante abrumador, ¿no? Porque digamos que, claro, si tú tienes, por ejemplo, creo recordar que son del orden de 30 comandos más todos los subcomandos, hablamos aproximadamente, pues a lo mejor de 250 o 300 operaciones totales que se pueden hacer, ¿vale? Entonces, en el caso de un plugin, no lo he comentado, pero está todo en inglés el WPCLI de momento. Hay proyectos para irlo traduciendo lo que es documentación, pero de momento está en inglés. Con un plugin, pues podemos hacer básicamente lo mismo que se puede hacer desde la parte de iconos de WordPress, o sea, desde el WP Admin. Con un plugin, pues podemos listar los plugins que hay, ¿no? Cuando vamos a plugins, todos los plugins, pues sería lo mismo que hacer un WP plugin list en este caso, ¿vale? Entonces, podemos comprobar un montón de cosas, como por ejemplo si hay actualizaciones de los plugins, o si queremos desinstalarlo, o si queremos habilitar una de las funcionalidades que ahora pues, más de moda empieza a estar, el tema de los auto-updates, o sea, que tenemos un plugin que sabemos que queremos tener siempre actualizado y en lugar de tener que ir pues cada versión que sale de WordPress comprobando si hay una nueva versión o no, pues podemos decirle, mira, WP plugin auto-updates del plugin el Akismet o el que nos dé la gana, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si pusiéramos eso, pues ya directamente lo podríamos hacer, ¿vale? Esto es solo un ejemplo de plugins, ¿vale? Luego hay muchísimas más opciones para todos los otros comandos, ¿vale? Y el número de opciones que se puede hacer con cada comando depende del que selecciones, ¿vale? Hay en algunos que a lo mejor solo hay, pues, 3 o 4, ¿vale? ¿Qué beneficios? Porque, claro, habrá mucha gente que dirá, bueno, esto del WPCLI está bien, pero las cosas que hace el WPCLI yo las puedo hacer desde un WP Admin tranquilamente con el mouse en un portátil y no necesito hacer nada ni línea de comandos, ¿no? Y es verdad. Lo que pasa que el tema de los beneficios, la productividad y la automatización es lo más importante,
¿vale? Pensar que todo esto de lo que estoy hablando yo ahora aquí son líneas de comando, pero evidentemente una de las partes más importantes que hay, sobre todo de cara a gestión de servidores y orquestación de servidores, etcétera, y automatizaciones, es el tema de los scripts. Un script al final no deja de ser nada más que la suma de varios comandos, ¿no? Entonces, una de las cosas más importantes que hay aquí, por ejemplo, es poder montar un WordPress automatizadamente de la misma forma todas las veces. Si, por ejemplo, hacéis un script que directamente se baje WordPress, te lo ponga en el idioma que quieres, te instale los plugins que quieres, te configure ciertas cosas y te elimine ciertas otras, pues al final se puede llegar a usar, sobre todo, pues estoy pensando en herramientas más DevOps, ¿no? Pues con Ansible, con Kubernetes, con todo este tipo de cosas. Claro, tú puedes decirle que cada vez que montes un WordPress, pues que te lo haga de esta forma. O que cuando quieras actualizar algo, pues si tienes un clúster con 20 instalaciones de WordPress, pues lo aplica en todas, ¿no? Entonces, este es el beneficio principal y es para lo que suele utilizarse más. Luego, también hay otro beneficio que a mí me gusta siempre hacer y es el tema de poder acceder y hacer ciertas operaciones con un WordPress cuando el WordPress no funciona. Por ejemplo, si por línea, o sea, si por los iconos normal, digamos, entrando por navegador web, hemos instalado un plugin y nos ha salido la temida pantalla en blanco, ¿no? Pues que directamente la web no carga y no sabe nada. Claro, desde aquí, si tenemos el WPCLI instalado, pues podemos hacer cosas como, por ejemplo, decirle, vale, si me funcionaba todo hasta este momento que he instalado este plugin, pues voy a desactivarlo porque probablemente el problema está ahí, ¿no? Entonces, ese tipo de operaciones que por navegador web te impedirían directamente el acceso a ti como persona que está desarrollando, pero sobre todo y más importante, a la gente que tiene que entrar, ¿no? Que tiene que visitar tu web, pues es una forma también de poder depurar muchas veces los problemas y saber qué está pasando en ese WordPress, ¿no? Aquí viene la pregunta esta de si me pierdo, ¿qué pasa, no? Lo que estaba hablando antes de los parámetros, tenemos el --help. Ya he puesto aquí que --help es tu amigo porque se puede utilizar en cualquier contexto. ¿Vale? Aquí he puesto un ejemplo. Imaginemos que tenemos el WordPress CLI y no sabemos ni por dónde empezar, ¿no? Pero sabemos que tenemos que hacer alguna cosa con un plugin, ¿no? Pues el primer paso sería hacer un WP --help. Ahí nos saldría la primera pantalla con todos los comandos que hay. Entonces, ahí veríamos uno y diríamos, ah, mira, hay uno que habla acerca de operaciones que puedo hacer con plugin. Vale, pues voy a hacer WP plugin, pero ahora no sé cómo se hace para activarlo, ¿no? O para instalarlo o lo que sea. Pues entonces harías un WP plugin --help y ahí verías las opciones con las que trabaja el comando de plugin, ¿no? Entonces dirías, vale, pues quiero activarlo, pero no sé cómo. Entonces al final harías un WP plugin activate -help y llegarías al comando final que te permitiría, pues, hacer lo que quisieras, ¿vale? Vale, esto es un poco de teoría al final de cómo funciona el proyecto. El proyecto es open source. Esto quiere decir que el repositorio código de cómo funciona pues es público. Se puede contribuir de diversas formas. No hace falta ser desarrollador, o sea, porque hay muchísima parte, por ejemplo, que es de documentación y de informarse de qué cosas faltan porque cubra el WPCLI, que a día de hoy pues cubre muchísimas cosas de lo que hace un WordPress, pero evidentemente todavía queda trabajo por hacer, ¿no? Entonces, para esto WordPress tiene habilitado lo que se llama un handbook, que básicamente te explica cómo puedes ayudar a que el proyecto crezca, ¿vale? Por ejemplo, para que os hagáis una idea, nosotros cuando fuimos como Tresipun a la WordCamp Europa de Oporto, pues lo que hicimos fue precisamente ir al Contributor Day, que es uno de estos días que dentro de la WordCamp que se utiliza pues para contribuir a la comunidad, y estuvimos desarrollando pues un nuevo comando para esto, ¿vale? Entonces al final se hizo y se aplicó al WPCLI, de forma que al final, pues bueno, un poco el trabajo que has estado haciendo, digamos, para que pues para tener nuevos desarrollos, ¿no? Pues al final se quede en la comunidad y al final sea un poco de retroalimentación y el proyecto cada vez sea más grande, ¿no? Pero básicamente se puede hacer de estas tres formas que pongo. Se pueden reportar errores, hay veces que pues utilizándolo detectas algún fallo o lo que sea, se puede informar directamente en el Git y se mira en los próximos sprints, se puede hacer documentación y se pueden crear nuevos comandos, ¿vale? Vale, ¿qué cosas podemos hacer? ¿Vale? Evidentemente no voy a explicaros todo lo que hay ahí porque hay muchísima cosa, ¿vale? Pero casos de uso. Evidentemente todo lo que sean instalaciones de todo tipo, instalación de plugins, de temas, paquetes de idioma, instalación, cuando digo instalación digo también activación y desinstalación, ¿vale? Generación de temas hijo, ¿vale? Esto es bastante importante, sobre todo si se desarrollan temas gráficos para WordPress.
Evidentemente, la mejor práctica para este caso, pues siempre es hacer un tema hijo, que para si hay alguien que no sepa lo que es básicamente un tema que hereda de un tema principal de WordPress y en el que nosotros introducimos un poco las modificaciones sobre ese tema, ¿no? Entonces, esto nos permite que, por decirlo de alguna manera, si en el tema original el título está a 18 píxeles y nosotros lo queremos a 14, pues en nuestro tema hijo le decimos que herede todo del tema padre en este caso, pero que en nuestro caso tenga 14 píxeles. Esto nos permite, a diferencia de tocar el tema original, que cuando actualicemos WordPress y se actualice el tema padre, nuestros cambios prevalezcan y no se pierdan, ¿vale? Entonces, el modo mantenimiento es un poco lo mismo, ¿no? Hay muchos desarrolladores que cuando quieren hacer aquello típico de mi página está en mantenimiento, pues porque tienen que hacer algo, pues porque tienen que retocar algo en base de datos o algo y no quieren que haya nadie pues, accediendo a esa web, instalan un plugin para hacer esto. Entonces, un poco el WP-CLI viene a cubrir una serie de necesidades en las que nos podemos deshacer de ciertos plugins, ¿vale? También hay otro plugin que te hace un tema hijo. Pero al final, todos los plugins que metamos en el WordPress, lo único que vamos a hacer es que cada vez el performance sea peor, ¿vale? Entonces, con el WP-CLI podemos utilizarlo para hacer ciertas cosas que produzcan el mismo resultado, pero que no nos obliguen a instalar cosas en nuestro WordPress, ¿vale? Lo mismo que el tema de las copias de seguridad, ¿vale? Ahora veremos en cuanto acabe la presentación en la demo un poco de un WordPress que tengo ahí, de cómo hacer copias de seguridad, ¿vale? Evidentemente hay cientos de plugins que se dedican a hacer esto y que funcionan bien y cumplen su cometido. Pero si podemos hacer al final una copia de seguridad desde línea de comandos sin que necesitemos instalar nada, pues al final yo creo que el WordPress nos va a funcionar mejor, ¿no? Porque cuanto menos cosa tenga, mejor. ¿Vale? Entonces, la presentación es muy breve, es solamente esto, pero ahora vamos a ver un poco con un WordPress que tengo aquí de demo, qué cosas podemos hacer, digamos, en tiempo real, ¿vale? Ya sé que es un tema bastante denso, ¿eh? Y de hecho, esto, veréis que la presentación muchas veces, más allá de ver lo que haga el WP-CLI, al final hay que pelearse con esto, ¿eh? O sea, yo siempre lo digo, ¿vale? Bueno, vamos a ver un WordPress que tengo aquí, ¿vale? Para la ocasión. Es un WordPress que, como veis, pues no tiene sus plugins aquí, ¿vale? Hay 5 plugins, 3 están activos, 2 están inactivos. Esto es una muy mala práctica. No debería haber nunca un plugin inactivo porque si está inactivo no se está usando. Si no se está usando debería desinstalarse. Pero esto es solo para que veamos la demo, ¿vale? Ahora tenemos estos plugins y tenemos estas 9 actualizaciones nada menos, ¿vale? Entonces, voy a poner aquí, voy a ver si puedo hacer esto un poquito más pequeño para que vayamos aquí viéndolo. Vale. Nosotros tenemos, supongo que ahí se ve bien, vale. Lo que os decía, ¿vale? Nosotros tenemos aquí el WP, que si hacemos WP sin nada, aquí vemos todos los subcomandos, ¿no? Que hemos dicho antes, que son todos estos. Vale. E imaginemos que ahora lo que queremos hacer, pues es este plugin de Akismet que tenemos aquí, que no lo estamos usando, lo queremos borrar, ¿vale? Por ejemplo, pues nosotros vendríamos aquí, WP plugin, imaginemos que no sabemos cómo hacerlo, ¿vale? Nosotros vendríamos aquí y diríamos, vale, WP plugin, ¿qué quiero hacer, no? Quiero borrarlo, vale, pues, o quiero desinstalarlo. Pues vendríamos aquí y haríamos WP plugin, un install, y ahora evidentemente, pues, si le volvemos a dar al help, aquí nos dirá el nombre del plugin que queremos, ¿vale? El plugin, si recordáis antes, es el slug este que hemos visto de la URL del repositorio de WordPress, ¿vale? En este caso es el Akismet, ¿vale? Como veis es bastante instantáneo, ¿vale? O sea, si nosotros le decimos que nos lo desinstale, pues ya nos dice que Akismet, que es este de aquí, ya no está, ¿vale? Si refrescamos aquí, veis que ya pues ha desaparecido, ¿vale? Lo mismo al revés. Si lo quisiéramos instalar, o imaginad que ahora decimos que otra vez lo mismo, ¿no? Cometemos el error y le decimos un install otra vez. Siempre WordPress CLI siempre os va a dar un estado de lo que está pasando, ¿vale? Evidentemente ahora si le volvemos a decir que nos lo desinstale, nos dice que el plugin no existe. Con lo cual la posibilidad de equivocarse o de que no te des cuenta de lo que está pasando es bastante limitada, ¿vale? Entonces imaginemos que ahora, un poco por ver el ejemplo de antes, queremos instalar el plugin de Duplicator, ¿vale? Pues es lo mismo. Aquí en este caso es install.
Y aquí, pues lo mismo. Si queremos probarlo, podemos hacer lo que queramos, ¿vale? Aquí le decimos que es el duplicator. Entonces, básicamente, para que veáis lo que hace él por detrás, ¿vale? Esto se lo he puesto aquí para que se vea. Él lo que hace es se conecta al repositorio de WordPress oficial, se descarga el paquete desde aquí. Muy importante esto también, porque aquí podemos ver, aparte de la versión, el zip, por si lo queremos luego nosotros hacer a mano, ¿vale? Y evidentemente nosotros solamente le hemos dicho que nos lo instale, pero que no nos lo active, ¿vale? Con lo cual, nosotros si volvemos otra vez a los plugins, nos lo ha hecho, pero no nos lo ha activado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, más cosas que se pueden hacer trabajando con los plugins. Si queremos ver qué plugins hay, hacemos un plugin list, nos saca todos los nombres, todos los plugins que hay, si están activos, inactivos o si son must use es un tipo de plugin que no se puede desactivar por interficie, ¿vale? Por lo cual, que solo está en la carpeta mu-plugins. Y luego nos dice aquí si hay versiones disponibles de actualización para estos plugins o no, y nos dice qué versión, ¿vale? O sea, esto es básicamente lo mismo que nos hace aquí arriba, 3 activos, 2 inactivos, actualizaciones 3, ¿vale? Y los imprescindibles son los must use, esos que hemos visto ahí. Entonces, por ejemplo, hemos visto que hay una actualización del Advanced Chrome Manager este. Pues podríamos hacer un WP plugin update, en este caso, y directamente podemos coger este de aquí, que sabemos que hay una actualización. Y una cosa muy interesante que hace además cuando lo haces así, es que directamente te activa él el modo de mantenimiento para que si a alguien le diera por entrar mientras estés haciendo esa actualización, pues que no le afecte, ¿vale? Entonces, básicamente se lo descarga y ya te lo dice cuando acaba, desactiva él mismo el modo mantenimiento y te dice, mira, la versión vieja que tenías es la 2.5.0 y ahora te he instalado la 2.5.2 y está actualizado. Entonces, ahora, si volviéramos a hacer el plugin list este que hemos hecho, pues veríamos que para este, pues update ya no hay ninguna, porque hemos pasado de la 2.5.0 a la 2.5.2 y evidentemente, pues aquí ya no hay actualización, ¿vale? Entonces, esto, por ejemplo, esto es lo que os quería enseñar de plugins, ¿vale? Esto vale también para themes, ¿vale? Los temas funcionan exactamente igual, pero en vez de hacer un WP plugin, es un WP theme, ¿vale? O sea, y hace aquí, pues lo que puedes hacer con un tema, ¿no? Autoactualizarlo, deshabilitarlo. Si tenemos un tema que nos está dando problemas, pues, por ejemplo, aquí, desde aquí le podemos decir que nos quite ese tema y nos ponga, por ejemplo, uno de core de los que vienen con WordPress, ¿no? Que es un caso típico de eso, ¿no? De fallo. Más cosas que os quería enseñar. Por ejemplo, una capa muy importante que tenemos aquí es la de base de datos, ¿vale? Base de datos muchas veces es el problema de WordPress, pues porque necesitas reparar algo, optimizar o simplemente quieres hacer copias de base de datos, ¿vale? Hacer una copia de base de datos es básicamente hacer un db export. Y al momento que hemos hecho esto, directamente nos ha generado este fichero, que es un fichero SQL, ¿vale? O sea, si nosotros lo cogemos aquí, nos los podemos llevar a donde queramos este fichero y lo podemos importar en otro sitio, en vez de con un wpdb export, con un wpdb import. Y ya está, ¿vale? O sea, podríamos copiarlo y llevárnoslo a otro sitio e importarlo directamente mediante wp-CLI. Otro caso que os comentaba antes es el tema del modo mantenimiento, ¿vale? El modo mantenimiento, que es este, Maintenance Mode, solamente tiene 4. Este es el más fácil y el que menos cosas tiene, porque al final el modo mantenimiento solamente lo activa o lo desactiva, ¿vale? Y luego hay un par para que te diga si está activado o no, ¿vale? Por si lo quieres hacer por código, digamos. Si tú haces aquí ahora un Maintenance Mode Activate, pues te activa el modo mantenimiento, ¿vale? Nosotros si nos venimos aquí ahora, pues ahora mismo está cogiendo esto porque es la página de WordPress. Si tuvierais un fichero de mantenimiento propio, escogería el vuestro, ¿vale? Entonces, aquí, pues cuando hubiéramos acabado, le diríamos, vale, pues desactívamelo y ya nos funcionaría normal, ¿vale? Vale, entonces más cosas. Un caso bastante, por lo que lo suelo usar yo bastante, es el tema de si hay accesos no deseados, digamos. No voy a decir hackeos, pero si nos detectamos que algo no va bien en nuestro WordPress o que nos han inyectado código o algo, pero no sabemos bien cómo, hay una forma, ¿vale?, de detectarlo y que WordPress nos diga, el
WPCLI nos diga si algún fichero no está en el estado, digamos, que viene de fábrica, ¿vale? O sea, cuando nos lo hemos bajado de WordPress y cuando lo hemos instalado. Eso significaría que alguien lo ha tocado, ¿no? Por ejemplo. En wp-admin, en este directorio, no hay que tocar nada, ¿vale? Pero imaginemos que alguien ha venido y ha tocado el plugins PHP este de aquí, ¿vale? Como no ha venido nadie, porque esto es una instalación en local, lo voy a probar yo, ¿vale? Entonces, imaginad que yo ahora pongo esta A aquí. Yo cuando guarde aquí, el fichero ha sido modificado y ya no es el que viene de fábrica, ¿vale? Entonces, hay una opción que es Verify Checksums. El checksum es un número único que se calcula en base al contenido de un fichero y que cada vez que se toca varía. Con lo cual, esto lo que nos hace es comprobar los números que vienen de serie con los números que tienen ahora. Si es el mismo, está todo bien, y si no es el mismo, entonces hay problemas, ¿vale? Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Nos está diciendo, cuidado, porque este fichero no verifica con los checksum, el que acabamos de tocar, ¿vale? Entonces te dice, la instalación de WordPress no verifica. Algo pasa y pasa en este fichero. Pues si estamos experimentando cosas extrañas en nuestro WordPress que no sean de base de datos, porque esto va a ser solo para código, ahí tendríamos una pista. Sabríamos que si este fichero nos lo han tocado, pues seguramente ahí es donde ha estado la puerta de entrada, ¿vale? Entonces esto es bastante interesante de ver muchas veces, porque cuando no sabemos por dónde han venido los ataques o los problemas, pues esta es otra forma, ¿vale? Y podemos mirar alguna cosa más, si queréis. Básicamente, cosas que no he comentado, ¿eh? Se puede lanzar eventos de cron, ¿vale? Del WordPress cron. Se puede lanzar directamente desde aquí. Evidentemente, se pueden generar usuarios, se pueden generar posts, se pueden grabar opciones, ¿vale? Las opciones del WP Options se pueden hacer desde aquí. Esta, que también es muy importante, la Search and Replace, que esta básicamente te sirve para que cuando migras una web, ¿no? Que tenía un dominio en desarrollo, por ejemplo, y lo pones a producción, pues evidentemente tienes que cambiar todas las ocurrencias de la URL antigua a la nueva, ¿no? Pues con esto, que también hay mucha gente que se instala un plugin, con el WP Search Replace se puede hacer lo mismo, que básicamente tú le pasas a WP Search Replace la URL vieja, la de desarrollo en este caso, y la nueva, y te lo hace, ¿vale? Te lo hace automáticamente. Y luego hay una opción en la que le puedes decir que te haga a ver si lo encuentro por aquí, me parece que era Dry Run, que es a ver si está por aquí. Sí, esta de Dry Run, que te hace exactamente lo que haría, pero sin hacerlo. Con lo cual puedes saber lo que te va a cambiar en base de datos antes de que lo haga. Porque si imagínate que te has equivocado poniendo algo, pues con esto podrías saber a cuánto afectaría, digamos, el cambio que quieres hacer, ¿vale? ¿Veis? Por lo que os decía antes del multisite, aquí pues también se puede utilizar con una instalación de multisite, ¿vale? Menos network sería en este caso. Y luego puedes filtrar en qué tablas quieres que te lo haga, en fin, o solo en una tabla, o sea, se puede hacer. Ya os digo que esto al final es probar, ¿eh? O sea, es ir mirando y la mayoría de las veces lo que necesites hacer lo vas a poder hacer. Acabo con esta porque yo creo que es la más interesante de todos, que es el scaffold. Scaffold es un esqueleto, ¿vale? ¿Para qué nos vale esto? Si hacemos un WP scaffold menos help, lo que nos hace es generar código para poder hacer ciertas cosas de WordPress, ¿vale? Por ejemplo, si hacemos un tema hijo con un WP scaffold child theme y el nombre del child theme, ¿vale? Nos hace una estructura de tema hijo que herede del que nosotros le digamos. Entonces, luego nosotros solo nos tenemos que preocupar de ponerle la funcionalidad. Pero lo que es todo el esqueleto para que WordPress ya reconozca este tema, o ya reconozca este plugin, o ya reconozca esta taxonomía, o incluso los tests del tema. ¿Vale? Si estáis test unitario, que es una buena idea, si estáis utilizando el PHP Unit, que es lo que nos da WordPress para hacerlo, pues si hacemos un plugin test, nos genera una carpeta con todo el esqueleto de ficheros que necesita WordPress para luego poder lanzar esos test unitarios y verificar que nuestro código cumple esos test, ¿vale? Entonces, a lo que iba un poco, ¿vale? Para que veáis lo de los scripts, y con esto ya acabo. Yo tengo este script, ¿vale?
ver si lo tengo aquí o dónde lo tengo. No lo tengo aquí. Esto es un poco a lo que iba, ¿vale? Este es un script que yo tengo para poder generar WordPress, digamos, más rápido, ¿vale? Entonces aquí, una de las cosas que se hacen es, para que veáis un poco, esto puede ser lo largo y lo complicado que queráis, ¿eh? Pero básicamente este script acepta un par de parámetros y básicamente pues te descarga el WordPress, en este caso con esta versión, en castellano, te genera el config, te genera la base de datos, te lo instala. Luego te hace un plugin de customización aquí para que ya puedas pues directamente retocar ahí lo que quieras específico de tu tema gráfico. Y luego lo que os decía del scaffold es este, ¿vale? Yo lo que hago aquí es, cuando genero el sitio, si le pongo que me haga, el nombre se llama Raúl, pues te generaría un fichero que sería Raúl-child con el tema pariente, digamos, el más grande, el par encima, el 2023, ¿vale? Entonces, básicamente lo que te acaba haciendo pues es un directorio con tu tema gráfico, ¿vale? Entonces, para que veáis cómo queda, aquí, si nos vamos a los temas, pues te hace este de aquí, ¿vale? Yo este ya lo renombré, pero básicamente este es un tema heredado de este, ¿vale? Del 2023. Y por mi lado, esto sería más o menos todo. Ya os digo que hay muchas veces que hay que pelearse, ¿eh? Porque lo normal va a ser que lo puedas hacer, pero podéis encontrar con alguna cosa que no lo haga, ¿eh? O sea, es totalmente normal. Hay una mano levantada de Emilia, no sé si puedes hablar o puedes escribir la pregunta por el chat. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Me Sí. escuchan? Sí. Vale, buenas tardes. Una pregunta. Supongamos que yo tengo 3 sitios con WordPress, ¿vale? Y yo me descargo el WP CLI para trabajar con los comandos. ¿Cómo yo enlazo? Por ejemplo, voy a trabajar en el primer sitio WordPress. ¿Cómo yo enlazo SW o dónde me meto yo? Yo sé que tengo que descargármelo, pero ¿cómo lo enlazo para decirle voy a trabajar en ese primer sitio? Vale. Aquí tienes varias opciones. Una es, tú puedes tener un WordPress CLI en una máquina, ¿vale? Y conectarte a los sitios web que vas a utilizar por SSH. No lo he explicado, pero es otra opción que hay, ¿vale? Entonces tú haces un túnel, digamos, con SSH y ahí en tu WP CLI, en tu servidor, le dices a qué máquina va. Esta es una forma. Y luego hay otra, que es la más fácil, que es instalarte WP CLI en cada uno de los servidores de esas máquinas. Entonces, cuando accedas al servidor del sitio 1, lo que tú apliques del WP CLI será el WordPress del sitio 1. Cuando accedas al del 2 y así sucesivamente. Ok, ¿Sí? muchas gracias. Muchas A gracias, ti. Raúl.